Existe una sutil comedia cósmica, un persistente engaño en el tapiz de la conciencia humana, que se revela en la forma más íntima de nuestra búsqueda de sentido, la manera en que intentamos comunicarnos con lo que, a falta de un término mejor, llamamos lo divino, Dios o la fuente. El error no reside en la profundidad del anhelo, sino en formato que elegimos para expresarlo. Se nos ha instruido, a menudo con la mejor intención, para acercarnos al ilimitado como si redactáramos un telegrama urgente a un distante monarca cósmico, un emperador etéreo, sentado en un trono durante incontables eras de luz, hojeando un bloc de notas dorado para comprobar si nuestro historial de buenas acciones, o nuestro grado de miseria, merece su divina consideración. Y así, nos arrodillamos, cerramos los ojos con una intensidad casi dolorosa, entrelazamos las manos en un gesto coreografiado de devoción y comenzamos la interpretación vocal. Querido Dios, murmuramos, con la formalidad de quien escribe a una autoridad a la que nunca ha conocido. Espero que estés teniendo un buen día allá arriba, ahora, sobre aquello que realmente quería. Pero ¿y si esta arquitectura de la comunicación no solo estuviera equivocada, sino fundamentalmente invertida, una proyección distorsionada de nuestra propia neurosis de separación? El siempre lúcido e irreverente Alan Watts, con su serenidad iconoclasta, nos invitó a desmontar esta farsa teológica. ¿Y si el acto de hablar con Dios no tuviera absolutamente nada que ver con la idea de hablar con otro ser, sino más bien con el reconocimiento silencioso y radical de psique? ¿Ya lo estás haciendo? Este es el error, la distracción crucial, que nos aleja de la esencia inefable de la realidad. La mentalidad occidental, obsesionada con la separación y el lenguaje, no logra concebir la oración como algo distinto a un diálogo dual. Insiste en la existencia de un sujeto, el pequeño yo suplicante, el ego ansioso, y un objeto, el Dios distante y poderoso. Pero la curiosidad de Watts siempre residió en la introspección silenciosa. Piensa por un momento en esos instantes de auténtica quietud, cuando no estás murmurando la lista de la compra, ni ensayando el argumento que usarás con tu jefe. Me refiero a los momentos en que te vuelves hacia tu interior, intentando descifrar el verdadero pulso de tus sentimientos más profundos, intentando discernir la verdadera naturaleza de tu deseo. En esos momentos, hay una especie de conocimiento que precede a las palabras, ¿verdad? No es una frase ni un diálogo interno, es un reconocimiento, uno sentir, uno conciencia directa de lo que está sucediendo en la totalidad de tu ser. Es un fugaz atisbo de fundamento del ser, el fundamento del ser, manifestándose como tú. Y aquí reside el giro más fascinante de la filosofía perenne. Sea cual sea el nombre que le demos a Dios, al universo, al vacío creativo, al eterno ahora, no se trata de una entidad separada que se encuentra fuera, marcando elementos en una lista de méritos y deméritos. La idea de que usted es no el universo, como una canica dentro de una caja, es la metáfora que nos aprisiona. Watts insistió en que, de hecho, eres una expresión de todo este universo, algo que el universo es haciendo en este preciso instante, en este punto específico del espacio-tiempo, del mismo modo que una ola no es algo separado del océano, sino algo que el océano está creando. Por lo tanto, hablar con Dios no es, ni nunca ha sido, un ejercicio de comunicación interpersonal. Es un ejercicio de autoconciencia. Es el momento en que la ola, tú, te vuelves lo suficientemente receptivo para darte cuenta de que no estás separado de la inmensidad líquida. ¿Qué cosa? Lo que llamas yo es, en realidad, el cosmos entero experimentándose a sí mismo
a través de esta perspectiva particular y única llamada tu vida. La ola se alza, contempla el paisaje y proclama: mira, soy una entidad separada de toda esta agua. Pero esta proclamación es una deliciosa absurdidad, una ficción necesaria para la experiencia. La ola es agua, está hecha de agua, se mueve con el agua. Cuando finalmente rompe en la orilla, no muere, simplemente regresa a su naturaleza esencial, a lo que siempre fue, el océano. Nosotros, la mente humana, somos esa ola, emergemos de esa fuente misteriosa, ese fundamento de todo ser, e inmediatamente creamos fuego de separación. Creemos que tenemos que gritar a través de una distancia inmensa para captar la atención de algo que, paradójicamente, está más cerca de nosotros que nuestra propia respiración. Pero, como nos recuerda Watts, es imposible separarse de ello, porque tú eres eso ahora mismo, eres el universo mirándose a sí mismo a través de tus propios ojos. ¿Qué significa entonces la verdadera oración? No es hablar, sino escucha radical. La verdadera oración, la comunicación con lo ilimitado, requiere la detención de las actividades, el silencio y la receptividad. Invertimos todo el esquema. Pensamos que orar consiste en hablar, en enumerar nuestras necesidades, en explicar nuestra situación a un juez divino que tal vez ha descuidado el equilibrio de nuestras vidas. Pero el sublime arte de la oración reside en escuchar, no hablando. Cuando figuras como Jesús se retiraban a orar en soledad, no recitaban fórmulas memorizadas ni negociaban favores. Buscaban el silencio suficiente para que la cacofonía interna se disolviera. Liberaban el ruido de sus cabezas, toda la planificación ansiosa, la preocupación incesante, el ensayo de futuras conversaciones, y se adentraban en un estado de la quietud más profunda donde podría manifestarse algo más. ¿Y qué es lo que habla en este silencio? Es el realidad en sí misma. La inteligencia subyacente se está revelando. Es la vida mostrando el camino que desea seguir a continuación. Es la persona despliegue. La amarga ironía, señalaba Watts con una sonrisa monástica, es que la mayoría de la gente se acerca a la oración con un horario rígido. Ya han diagnosticado tu condición y prescrito el tratamiento divino. Ya han decidido exactamente qué debe hacer el universo para resolver el problema, cuál sería, de hecho, la mejor solución. Y luego, disfrazan esta exigencia con un lenguaje de falsa humildad. Si es tu voluntad, Señor, por favor, haz exactamente lo que ya he decidido que debe suceder. Pero esta es la teología de la interferencia, del control, del ego disfrazado de piedad. No es como ir al médico y decirle: doctor, yo mismo me he diagnosticado y me he recetado mi propia medicina. Ahora, por favor, deme la receta que he decidido que necesito. El médico, siendo sabio, sonreiría y diría: quizás deberíamos examinar primero al paciente. ¿No crees que la manera correcta de hablar con Dios es acercarse a Él? Vacío. Llegar sin conocimientos preconcebidos, sin una lista de exigencias y requisitos. Llegar como pura escucha, pura receptividad, pura apertura a lo que... Esto, sin embargo, no debe confundirse con pasividad o resignación letárgica. Es algo infinitamente más vivo. Watts lo compararía con el arte de nadar en un río caudaloso. Si intentas controlar el agua, si intentas forzarla a fluir en una dirección preestablecida, te agotarás y probablemente te ahogarás en el intento. Pero si te dejas llevar por la corriente, si sientes la dirección en la que se mueve y fluyes con ella, con ella, descubrirás que puedes desenvolverte con una gracia y un poder que jamás podrías alcanzar mediante la fuerza bruta. Este es el principio de Wu Wei, el no hacer taoísta, que no significa inacción,
sino más bien acción sin esfuerzo. Cuando uno se sienta en silencio y cesa el diálogo interno, se produce una transformación. La primera etapa es la confrontación con el ruido, los pensamientos que surgen, las preocupaciones, los planes, los recuerdos, las fantasías. El instinto inmediato de la mente occidental es luchar contra esto, intentar forzar la mente a aquietarse, blanco en blanco, puro, vacío. Pero esto es solo, aún queda mucho por hacer. Otro acto de control. Es el ego intentando forzar la realidad a ajustarse a su idea de cómo debería ser. En cambio, Watts sugiere lo simple: observación. Observa cómo los pensamientos vienen y van, como nubes que flotan en el vasto cielo. No necesitas hacer nada con ellos, ni creer en ellos, ni actuar en consecuencia, ni siquiera rechazarlos. Simplemente observa, y en el acto de observar, en la quietud del observador, algo extraordinario comienza a emerger. Pensamientos, despojados de su energía, compromiso, las cosas empiezan a ralentizarse, el murmullo se apaga, y en esa quietud empiezas a sentir presencia, una conciencia que no está separada, una sensación de ser sostenido por algo mucho mayor que nuestro yo, consciente y ansioso. A esto se refería Jesús cuando dijo que el reino de los cielos es dentro de ti. No es una recompensa futura ni un destino. Es esto, conciencia directa de su radical unidad con la todo es, el reconocimiento de que no estamos separados de la fuente de la vida. Pero si el reino está realmente dentro de nosotros, ¿por qué pasamos toda la vida clamando hacia afuera, implorando una intervención que ya actúa en nuestro pulso y digestión? Esta pregunta, sencilla en su formulación, es la línea divisoria entre la religión como representación y la espiritualidad como experiencia. La mente práctica interviene de inmediato. ¿Pero qué pasa con mis problemas? Las facturas, la salud, las relaciones. ¿Me estás diciendo que me quede de brazos cruzados mientras mi vida se desmorona? Watts respondería con claridad: la ayuda que necesitas no proviene de una deidad externa que puede o no decidir intervenir. Surge de tu interior, sabiduría más profunda. Esto se manifiesta cuando logras apartar tu ego pequeño, controlador y ansioso de la ecuación, cuando la preocupación te paraliza, intentando frenéticamente entenderlo todo, suplicando desesperadamente al universo que cambie tus circunstancias. Eres como una radio sintonizada con estática. La señal de la solución, de la intuición correcta, está ahí, pero no puedes oírla porque el ruido de tu mente es ensordecedor. Pero cuando te tranquilizas, cuando abandonas la agenda, cuando dejas de intentar controlar el resultado, lo imposible sucede. Empiezan a surgir soluciones que tu mente consciente jamás habría concebido. Se abren oportunidades. Te encuentras diciendo y haciendo exactamente lo que necesitas en el momento preciso, no porque lo hayas planeado, sino porque te liberaste de tu propia interferencia y permitiste que la vida fluyera a través de ti. A esto se refería Pablo con orar sin cesar. No se trata de la repetición mecánica de frases, sino de vivir en un estado de conciencia abierta, esta escucha constante, este reconocimiento ininterrumpido de tu conexión con la fuente de todo ser. Considera el ejemplo de la preocupación financiera. La forma habitual de orar es pedirle a lo divino que te dé dinero, que mejore tu situación, que resuelva el problema. Sin embargo, esto mantiene el enfoque en problema. Esto refuerza la creencia en la carencia y te hace sentir dependiente de una fuerza externa. Watts sugiere un cambio de enfoque. Siéntate en silencio y simplemente toma conciencia de tu respiración. Observa el aire que entra y sale. No tuviste que aprender a respirar. Tu cuerpo simplemente, él sabe.
La inteligencia que controla tu cuerpo es muy superior a tu mente consciente. Y esta inteligencia, este principio organizador, esta fuerza creativa, es la misma inteligencia que mueve las galaxias, hace crecer los árboles y trae la primavera tras el invierno. Es todo uno, y tú eres una de sus manifestaciones. Cuando tú se siente esta conexión, cuando tu conciencia se expande para incluir esta vasta inteligencia creativa, invierte tu perspectiva, dejas de sentirte como un mendigo pidiendo migajas y empiezas a sentirte como lo que realmente eres, una parte integral de este magnífico y continuo proceso. Desde este lugar de profunda confianza y conexión, comienzas a actuar de forma diferente. Tomas decisiones más acertadas. Percibes oportunidades que antes eran invisibles. El problema financiero quizá no se resuelva al instante, pero tu relación con él cambia radicalmente. El miedo se disipa. Las decisiones desesperadas cesan. Empiezas a fluir con la vida en lugar de luchar contra ello. Esa es la esencia de lo que Watts vio en la figura de Jesús. No se apartó del Padre suplicando, declaró, «Yo y el Padre somos uno». Vivió desde este estado de unidad, y desde este lugar, los llamados milagros ocurren naturalmente, no como violaciones de las leyes de la naturaleza, sino como expresiones de una comprensión más profunda de cómo funcionan realmente las cosas. ¿Y qué hay de la gratitud? Sin duda debemos estar agradecidos, pero de nuevo, la gratitud se malinterpreta a menudo. No se trata de complacer a Dios para que nos dé un postre. La verdadera gratitud es simplemente reconocimiento radical del don que representa la existencia misma. Mira a tu alrededor. Estás vivo. Puedes ver, oír, sentir, pensar. Nada de esto es trivial. Nada de esto es común. Es puro. Don gracia pura. Un milagro ininterrumpido que no se ganó ni se logró. Cuando tú en realidad contempla la naturaleza extraordinaria del momento más ordinario, el vaso de agua, el sol en tu piel, la próxima respiración, gratitud, aumento espontáneamente. No hace falta fingirlo ni escenificarlo. Simplemente brota del reconocimiento de lo infinitamente bendecido que ya eres. Y esa gratitud es el catalizador que lo cambia todo. Te transforma de un estado de carencia a un estado de abundancia, del miedo a la confianza, de exigir a recibir. En este estado, te conviertes en un canal para que más vida, más creatividad y más bendiciones fluyan a través de ti sin esfuerzo. Este es el método de Alan Watts para comunicarse adecuadamente con lo ilimitado. Siéntese. Si lo desea, cierre los ojos o manténgalos enfocados suavemente en lo que tiene delante. Respire profundamente, sintiendo cómo su cuerpo se relaja. Observe los pensamientos, pero no se aferre a ellos. Simplemente obsérvelos venir y ir. Y entonces, sin palabras, sin fórmulas, simplemente ábrete, sé receptivo, permanece presente, escuchando, conviértete en pura conciencia, percibe el silencio que sustenta todo ruido, comprende el espacio donde tiene lugar toda experiencia, observa que, la conciencia, no está separada de aquello de lo que uno es consciente. Puedes sentir una presencia, tener perspectivas surgir, o simplemente experimentar una profunda sensación de paz. O quizás no ocurra nada extraordinario, y eso también está perfectamente bien. El propósito no es lograr algo, es recuerda quién eres, y a lo largo del día, mantén esta conciencia contigo. Al lavar los platos, en realidad, lava los platos. Siente el agua caliente, el jabón. Concéntrate plenamente en este sencillo acto. Cuando oigas a alguien, en realidad escucha. No ensayes la respuesta, no juzgues lo que se dice.
Simplemente permanece ahí, totalmente presente, totalmente abierto. Esto es oración. No las palabras que recitas, sino calidad de tu presencia. No las peticiones que usted hace, sino la conciencia que aportas a cada momento. Cuando vives así, la distinción entre lo sagrado y lo ordinario se disuelve por completo. Todo se convierte en oración. Preparar el desayuno es una oración. Ir caminando al trabajo es una oración. Escuchar a un amigo es una oración, porque ya no estás separado de la fuente. Has dejado de intentar llamar la atención de un Dios externo. Simplemente eres, ser quien eres, una expresión única de lo divino, una forma particular en que el universo se experimenta a sí mismo. Y es desde este lugar de unidad que surgen las pocas palabras de oración que puedas usar. Ya no son exigencias, tratos ni actuaciones. Son simplemente expresiones desde esta conciencia más profunda. Sonarán como gracias o ayúdame a ver con claridad o simplemente un intentar. Silencio absoluto, sin importar lo que depare el momento. El error que Alan Watts nos invita a abandonar es el de separación. La forma correcta de hablar con Dios es reconocer que no hay nadie con quien hablar. Solo hay el eterno ahora, el momento presente, esta experiencia directa de estar vivo, y no estás separado de ello, y ya está. Deja de esforzarte tanto, deja de actuar, deja de fingir ser alguien que no eres, de hablarle a algo fuera de ti mismo. Quédate quieto, simplemente escucha, simplemente ábrete a lo que es, y en esta apertura, descubrirás que la oración es, de hecho, ser oré por ti. La vida se vive siendo uno mismo. Lo divino, si queremos usar esa palabra, no es algo con lo que se habla, sino más bien lo que uno... Y este es el secreto conocido por los místicos de todas las tradiciones. El que busca y lo buscado son uno. La oración y aquel a quien se ora son lo mismo, contemplándose desde perspectivas distintas. La oración no es comunicación entre seres separados, sino el universo tomando conciencia de sí mismo. La forma correcta de hablar con Dios es: deja de hablar y empieza a escuchar. Deja de buscar y empieza a ser. Deja de presentarte y empieza a intentar. Si el universo es un proceso, entonces la oración, como intento de influir en ese proceso desde una posición separada, es un sinsentido metafísico. Es como la mano que intenta levantarse, la luz que intenta iluminarse en la oscuridad, el océano que le pide a la ola que se mueva de otra manera. Watts nos obligó a confrontar la gramática de nuestra propia conciencia. ¿Quién es este yo que pregunta? Es simplemente un pensamiento, un centro de control ilusorio creado por el lenguaje y la memoria. El universo, la fuente, no es un agente moral al que persuadir. Es el telón de fondo ininterrumpido, el vacío creativo que no tiene intenciones fijas, solo el movimiento continuo de la existencia. El ego, con su miedo a la muerte y a la nada, crea la ficción de una eternidad personal y un Dios que garantiza esa eternidad siempre que se sigan las reglas. Pero la verdadera eternidad, la que Watts vislumbró, es la inmortalidad del proceso, donde la ola sabe que al romper, vuelve a ser océano, y no solo algo que desaparece para siempre. La verdadera fe, en el contexto de Watts, no es la creencia en dogmas ni en un Dios específico, sino confianza radical en el fluir de la vida. Es soltar el volante, y cuando sueltas el volante, cuando dejas de luchar contra la corriente, descubres el principio de Orjan, la espontaneidad natural que rige todo el cosmos. ¿Qué crees que controla tu latido? ¿La cicatrización de una herida o el crecimiento de los árboles?
El mismo principio. El error fundamental de la oración suplicante es la insinuación de que el ego, esa conciencia pequeña y perturbada, sabe más sobre lo que debería suceder que la inteligencia que sustenta galaxias enteras. Es una arrogancia colosal disfrazada de humildad. El mendigo implora por un Dios que él mismo creó a imagen y semejanza de sus necesidades. El misticismo de Alan Watts exige que la oración se transforme en yoga, en unión. No es una súplica, sino una alineación. Cuando te alineas, cuando dejas de imponer tu pequeño plan al vasto plan de la realidad, la diferencia entre lo que deseas y lo que la vida desea desaparece. Es el fin del conflicto, el fin de la neurosis de la elección. El estado de la oración correcta es conciencia sin contenido donde no piensas, ni deseas ni juzgas, sino simplemente ser esta quietud efervescente. Es el sonido de la realidad hablando sin palabras, y escucharla es la única respuesta necesaria. La oración como escucha radical es, de hecho, una forma de disolución. Ser es una ilusión, sentir la necesidad de rezar. Es la aceptación de que el cosmos ya está haciendo su trabajo, tú, y que su papel no es el de un interviniente externo, sino el de un testigo consciente, un portal a través del cual el juego divino, puede desarrollarse sin obstáculos. Cuando dejas de concebirte como un yo separado que tiene que hacer la oración, descubres que la oración se realiza inherentemente a través de ti, en la misma música de tu respiración. Ahí termina la carga. La gran ironía de nuestra condición reside en que el mecanismo que utilizamos para buscar la paz, la mente parlante y el ego que interviene, es precisamente lo que nos aleja de ella. Es como intentar curar el insomnio, esforzándonos más por dormir. La oración como súplica es, en esencia, una manifestación de esta neurosis de control, el intento incesante del pequeño yo de dictar las condiciones al ilimitado. Alan Watts vio en esto la marca de una cultura que ha perdido el contacto con la espontaneidad fundamental de la vida, la por Jan Lo, que realmente mueve el universo, lo que hace girar las galaxias y lo que te permite respirar en este preciso instante. No necesita de tus sugerencias. Es una inteligencia vasta e impersonal, infinitamente más sofisticada que tu ansiosa y limitada corteza prefrontal. Cuando el ego se interpone, se comporta como un gerente novato intentando supervisar los cimientos del universo. Genera ruido. La mente, esa fábrica de pensamientos incesantes, es como una radio sintonizada en estática, la señal de la intuición, de la sabiduría, de la solución espontánea. La verdadera voz de lo divino siempre está presente, pero es completamente inaudible bajo la cacofonía de debería, necesito y si. Watts sugirió que el error no radica en el hecho de que tengamos pensamientos, sino en el hecho de que agarramos para ellos, tratarlos como si fueran nuestra identidad o realidad absoluta. La oración, en su sentido más profundo, se convierte en la práctica de déjalo irse. Trata de permitir que el ruido sea ruido, sin alimentarlo con la energía de la identificación o la resistencia. ¿Y qué sucede cuando el ruido se apaga? Descubres el silencio efervescente. Este silencio no es una ausencia, es una plenitud. Este es el espacio subyacente donde reside la conciencia, donde el observador y lo observado se vuelven indistinguibles. Es aquí donde el Advaita, la no dualidad, se manifiesta en la experiencia directa. Si intentas aquietar tu mente, fracasas, porque el acto de intentarlo no es más que ruido. Watts insistió en la distinción crucial entre la hacer y el suceder. La vida es algo que te sucede, como la digestión o el crecimiento del cabello. Es un proceso continuo del cosmos. La oración fallida es el esfuerzo arduo,
La verdadera oración es el acontecimiento espontáneo. En este contexto, ¿qué significa tener fe? La fe, en el sentido que exploró Watts, no es la creencia intelectual en proposiciones no demostradas. No es la aceptación de dogmas sobre un Dios que vive en algún lugar lejano. Eso es creencia, un esfuerzo mental. La verdadera fe es confianza radical en el proceso. Es la certeza instintiva de que no puedes cometer un error tan grande que el universo no pueda absorberlo. Es entregar el control a la fuerza creativa, sabiendo que la inteligencia que te permitió respirar no olvidará de repente cómo hacer salir el sol. Es reconocer que si eres la ola, puedes confiar en el océano. La fe es la permiso para que la vida pueda desarrollarse a través de ti, sin tu ansiosa interferencia. El pequeño yo, sin embargo, es terriblemente adicto a intervenir. Le encanta sentirse el héroe, el salvador, el único responsable de su propio destino. Y así, proyecta esta necesidad de control incluso en el acto de hablar con Dios. Pedimos milagros que violar la ley natural, porque nuestra neurosis de separación nos ha convencido de que somos, de alguna manera, entidades externas que merecen un trato especial. Pero Watts nos recordó que milagro no se trata de una violación de la ley natural. El milagro es la ley natural misma. El hecho de que exista algo en lugar de nada, el hecho de que el aire entre y salga de tus pulmones sin que pienses en ello, eso es el milagro ininterrumpido. La oración correcta es la celebración de este milagro, no la exigencia de uno nuevo. Consideremos el concepto de juego divino o lila, presente en ciertas tradiciones orientales. La existencia no es una batalla moral seria que se gana mediante el esfuerzo y la súplica. Es un juego, es una danza, una representación espontánea de la realidad. Lo divino no está ahí arriba, evaluando tu actuación. Lo divino y el escenario, el actor, el guión y el público. Y su pequeño ego, deseoso de complacer, no es más que una máscara temporal, un papel dramático que Infinity ha elegido interpretar por un tiempo. La oración como súplica, en este contexto, es el actor rompiendo la cuarta pared para rogarle al director que cambie de guión. Es ridículo. El camino de la escucha de la meditación radical que propuso Watts es el camino para desenmascarar este actor. Es el momento en que te conviertes en el testigo de bienes raíces detrás de la máscara, cuando observas tus pensamientos ir y venir sin aferrarte a ellos. En realidad estás retirando la energía que sustenta la ilusión del ego separado. El ego solo existe mientras tú, él, lo hace existir. ¿Y qué sucede cuando el ego se disuelve en el reconocimiento? Te conviertes en un canal. La inteligencia creativa que mueve el cosmos comienza a fluir a través de ti. Soluciones que parecían imposibles ahora fluyen con una gracia inesperada. Encuentras las palabras adecuadas para la conversación difícil, no porque las hayas planeado, sino porque dejaste de planearlas. Es la oportunidad de negocio que era invisible, no porque la buscaras frenéticamente, sino porque la confusión mental ha desaparecido. La oración correcta se convierte en el estado de disponibilidad, es la mente hablando, sin palabras. Aquí estoy. ¿Qué desea hacer la vida a través de mí ahora? Sí, este sí silencioso es lo opuesto a suplicar. Suplicar dice, no, quiero X. Por favor, cambia la realidad a Y. El intentar el silencio dice, la realidad es X. Confío en el proceso. Muéstrame mi papel en el desarrollo. La primera es la neurosis. La segunda, la libertad. La libertad no es la capacidad de controlar lo que sucede, es la capacidad de fluir con lo que sucede. La oración, en este sentido profundo, es la liberación del deseo de controlar la corriente, para poder finalmente nadar con ella.
El lenguaje es el gran problemático, dijo Watts. Divide el mundo entre el yo y el resto, entre sujeto y objeto, entre Dios y criatura. Pero la realidad, la experiencia directa, no tiene tales divisiones. El aire que entra en tus pulmones es el mismo que sale. Tu cuerpo está hecho de polvo estelar reciclado. Eres un evento. Lo que sucede en el universo no es una entidad aislada que lo habita. Hablar con Dios es un error gramático, lo cual consideramos un hecho metafísico. Necesitamos una gramática de la unidad para corregir la neurosis de la separación. Y esta nueva gramática no se encuentra en nuevos libros de oraciones, sino en experiencia directa desde el momento presente, donde quien habla y quien recibe la oración son, inequívocamente, la misma persona. La práctica de Alan Watts exige que para buscar la búsqueda presupone que aquello que se busca está ausente o separado de uno mismo. Pero si uno es la divinidad disfrazada, buscándose a sí misma, la búsqueda solo sirve para retrasar el reencuentro. Es como buscar las gafas por toda la casa, cuando están justo delante de la nariz. La oración, en este sentido, no es el acto de buscar, sino el acto de deja de buscar para relajarte con la certeza de que ya lo has encontrado, ya estás en casa. La única distancia es el ruido de tu mente. La verdadera comunicación con la fuente es, paradójicamente, la cese de la comunicación es un estado de vacío fértil, donde, al rendirse a la incertidumbre, puede emerger el verdadero conocimiento. Aquí se encuentran el Zen y el misticismo occidental, en la frontera donde las palabras se quedan cortas y comienza la experiencia. ¿Qué queda cuando dejas de hablar con Dios? Lo que queda es ser, que es la fuente de toda palabra, toda acción, toda existencia. Y es en este ser silencioso, sin forma ni nombre, donde se responde la plegaria final. Si la vida es un flujo continuo, entonces el apego a la estabilidad y el deseo de controlar el futuro son la verdadera raíz del sufrimiento, la causa de la oración neurótica. La impermanencia es la naturaleza de la realidad. Todo se mueve, todo cambia, y el pequeño ego, aferrado a su burbuja de seguridad, clama por un Dios que le impida ser arrastrado por la corriente. Pero Watts nos preguntaría, ¿qué intentas impedir? Intentas impedir tu propia naturaleza. Eres el río, no la orilla. Y la oración, en este contexto, debería ser celebración del movimiento. Acepta la incertidumbre. No busques desesperadamente anclas. Cuando finalmente te dejes llevar por la corriente, descubrirás que el agua es tu apoyo, no tu amenaza. El error de hablar con Dios, por lo tanto, es el error de querer un Dios estático, inmutable y predecible. Un Dios que funcione como una póliza de seguro de vida cósmica. Pero el Dios que Alan Watts, la esencia del ser, su fundamento, se asemeja más al fuego. Es creativo, destructivo, en constante transformación, y no puede ser contenido ni negociado. Y la única forma de relacionarse con el fuego es a través de entrega completa, sabiendo que eres a la vez la llama y el combustible. La oración suplicante intenta extinguir el fuego o transformarlo en calor controlado. La oración contemplativa, en cambio, es un salto hacia el interior, aceptando la combustión de la propia identidad. Es el fin de la distinción entre lo sagrado y lo secular. La forma en que conduces, la forma en que comes, la forma en que te enfrentas al aburrimiento. Todo esto se convierte en tu oración, tu acto de comunicación con lo ilimitado. Si estás plenamente presente en la experiencia de lavar los platos, ya no le pides a Dios que resuelva tus problemas. Permites que lo divino se manifieste en el brillo de la porcelana, en la calidez del agua, en el ritmo del movimiento. Estar aquí es la respuesta a tu propia búsqueda. El universo no necesita palabras, necesita las tuyas,
Presencia plena es esta presencia, sin esfuerzo y sin agenda, la que constituye la forma correcta de comunicarse con lo ilimitado. La dualidad entre el yo y el mundo es la base de toda nuestra ansiedad. Es el yo el que se siente amenazado, el yo el que necesita luchar para sobrevivir, el yo el que proyecta un Dios para salvarse de su propia finitud. Pero si el fundamento del ser eso es todo, ¿de dónde obtiene el ego su fuerza? Solo de su atención. La mente, al intentar aferrarse a lo efímero, genera la tensión que nos impulsa a buscar la salvación externa. La verdadera salvación, según Watts, es realización, es despertar del sueño de la separación, de la pesadilla de tener que luchar solo contra el universo. No necesitas una oración para salvarte, necesitas un despertar a la unidad, y ese despertar ocurre en el silencio, cuando escuchar es más importante que hablar. Si comprendemos que el error de hablar con Dios es, de hecho, un error gramatical, una confusión fundamental entre el yo y el todo, entonces la solución final no reside en una nueva fórmula teológica, sino en cambio radical de percepción. Alan Watts nos lleva al umbral de la experiencia no dual, donde la distinción entre oración y vida, entre lo sagrado y lo profano, simplemente se desmorona, donde el misterio se profundiza, no para confundir, sino para liberarnos de la necesidad de certezas. ¿Qué queda, después de todo, cuando el ego controlador abandona su súplica y se rinde a la escucha? Lo que queda es ser, que es la fuente de toda palabra, toda acción, toda existencia, y es en este ser silencioso, sin forma ni nombre, donde se responde la plegaria final. El gran secreto que los místicos de todas las épocas y credos han susurrado es que el buscador y lo buscado son, de hecho, uno. La oración y aquel a quien se ora son lo mismo, contemplándose desde diferentes perspectivas en el espejo cósmico. La oración no es comunicación entre seres separados, es el universo tomando conciencia de sí mismo a través de su punto focal particular, su conciencia. Lo divino no es algo que se encuentra al final de un largo viaje, es el camino mismo que se recorre, el suelo bajo los pies y la mente que percibe el viaje. La última tentación del ego, al darse cuenta de que no puede controlar lo divino, es intentar controlarlo mediante virtud. Intenta negociar no con palabras, sino con buen comportamiento. Si soy un buen chico, si me mantengo desapegado, si medito a la perfección, entonces el universo me dará lo que quiero. Pero Watts expone esto como la misma neurosis de control disfrazada de espiritualidad avanzada. Wu Wei. La inacción no es un truco para manipular lo divino, es el abandono de la manipulación misma. Es la relajación en el hecho de que la naturaleza es como es, y no se la puede forzar a ser como es. La naturaleza simplemente es. Cuando finalmente dejas de concebirte a ti mismo como un yo separado que tiene que hacer la oración, descubres que la oración inherentemente ya se está haciendo. A través de ti, en la música misma de tu respiración, en el ritmo ininterrumpido de tu pulso. Ahí termina la carga. El sufrimiento, según Watts, no lo causan Dios ni el destino, sino nuestra obstinada resistencia a la impermanencia, al cambio inherente a la vida misma. Si la vida es un flujo continuo, entonces el apego a la estabilidad y el deseo de controlar el futuro son la verdadera raíz del sufrimiento, la causa de la oración neurótica. La impermanencia es la naturaleza de la realidad. Todo se mueve, todo cambia, y el pequeño ego, aferrado a su burbuja de seguridad, clama por un Dios que le impida ser arrastrado por la corriente. Pero Watts
nos preguntaría, ¿qué intentas impedir? Intentas impedir tu propia naturaleza. Eres el río, no la orilla. Y la oración, en este contexto, debería ser: celebración del movimiento es la aceptación de la incertidumbre, no una súplica desesperada por anclas. El error de hablar con Dios, por lo tanto, es el error de querer un Dios estático, inmutable y predecible. Un Dios que funcione como una póliza de seguro de vida cósmica. Pero el Dios que Alan Watts, la esencia del ser, su fundamento, se asemeja más al fuego. Es creativo, destructivo, en constante transformación, y no puede ser contenido ni negociado. Y la única forma de relacionarse con el fuego es a través de entrega completa. Saber, que eres a la vez llama y combustible. La oración suplicante intenta extinguir el fuego o transformarlo en calor controlado. La oración contemplativa, en cambio, consiste en adentrarse en uno mismo, aceptando la combustión de la propia identidad. Se acaba la distinción entre lo sagrado y lo secular. La forma en que conduces, la forma en que comes, la forma en que afrontas el aburrimiento, todo eso se convierte en tu oración, tu acto de comunicación con lo ilimitado. Si estás plenamente presente en la experiencia de lavar los platos, ya no le pides a Dios que resuelva tus problemas. Permites que lo divino se manifieste en el brillo de la porcelana, en la calidez del agua, en el ritmo del movimiento. Estar aquí es la respuesta a tu propia búsqueda. El universo no necesita palabras, necesita las tuyas. Presencia plena es esta presencia, sin esfuerzo y sin agenda, la que constituye la forma correcta de comunicarse con lo ilimitado. La dualidad entre el yo y el mundo es la base de toda nuestra ansiedad. Es el yo el que se siente amenazado, el yo el que necesita luchar para sobrevivir, el yo el que proyecta un Dios para salvarse de su propia finitud. Pero si el fundamento del cerezo es todo, ¿de dónde saca el ego su fuerza? Solo de su atención. La mente, al intentar aferrarse a lo efímero, genera la tensión que nos impulsa a buscar la salvación externa. La verdadera salvación, según Watts, es despertar del sueño de la separación, de la pesadilla de tener que luchar solo contra el universo. No necesitas una oración para salvarte, necesitas un despertar a la unidad, y ese despertar ocurre en el silencio, cuando escuchar es más poderoso que hablar. El acto de escuchar es el acto de permitir, es permitir que la vida, lo divino, el cosmos, actúen a través de ti, sin la censura ni la intervención del ego. Este permiso es entrega, la verdadera forma de oración. La oración de la escucha es el reconocimiento de uno mismo, divinidad inherente no como un título arrogante, sino como una realidad innegable. Eres un nudo de conciencia en el vasto tejido de la existencia, y, en ese nudo, todo el tejido se experimenta a sí mismo. Deja de buscar un Dios que te escuche desde lejos. Empieza a escuchar al Dios que eres, manifestándose como este momento, como esta respiración, como esta voz interior que, en lo más profundo, simplemente dice: yo soy esto. La intensificación final de nuestra comprensión es esta. Lo único que te separa de Dios es la idea de que estás separado. Es el único telón, es el único ruido, es la única representación. Cuando la representación cesa, cuando el actor abandona su papel de mendigo y reconoce que posee el tesoro del palacio, el juego termina. Y el juego que comienza, el hila sin esfuerzo, es la vida vivida en armonía con el flujo cósmico. La oración ya no es una tarea, es la esencia misma de la vida. Calidad de tu presencia. Ya no se trata de convencer a lo divino para que actúe, sino de convertirse en lo divino. Vehículo A.
través de la cual fluye espontáneamente la acción divina. Soluciones, oportunidades, claridad, no son entregado a ti, ello surgirá a través de ti. Dejas de ser una señal estática y te conviertes en un canal de claridad cristalina. La cláusula correcta, la última y más profunda de todas, es la simple y absoluta aceptación. Acepta que no puedes controlar la vida. Acepta que no puedes separarte del cosmos. Acepta que el momento presente es todo lo que existe y que en este momento eres la expresión perfecta y completa de lo ilimitado. Por lo tanto, a partir de hoy, deja de hablar tanto y empieza a sentir, empieza a observar. Deja de esforzarte por ser espiritual o por complacer al cósmico. Simplemente sé quién eres. Siéntate en silencio y escucha, no lo que esperas oír, sino el ruido, el silencio, la música, el pulso. Y en este acto radical de escuchar, descubrirás que lo divino nunca ha dejado de hablar y que su voz es tu propia existencia. Lo único que necesitas cambiar es tu atención, redirigiéndola del pequeño ego suplicante a la inmensidad, que sustenta todo. Renunciar a la ilusión de control es un acto de profunda valentía, pero es en esa entrega donde reside la única libertad que vale la pena tener. Permite que la vida te viva. Permite que el universo fluya a través de ti. Permite que lo divino sea lo que es. Si este contenido te ha conmovido, si ha resonado con la verdad tácita que ya conoces, dale a me gusta, comenta y suscríbete al canal para más revelaciones.